1521, la gran Tenochtitlan cae en manos del conquistador español Hernán Cortés. En efecto, y el año pasado, 2021, celebramos este acontecimiento. Es momento de revisarlo, ¿no cree usted? De volver un poco la mirada hacia atrás y preguntarnos por qué en los libros para la educación en México, para los textos escolares de Cristóbal Colón, pasamos a la independencia y se borran 300 años de virreinato. ¿Por qué se pretende borrar la autenticidad de la conquista? ¿Por qué se quiere despertar un rechazo, un repudio, incluso hasta un odio hacia el pueblo español que tanto nos dejó en México y tanto de la cultura que hoy somos nos heredó? Entre ello, por supuesto, la fe en Jesucristo. Así que ese es el tema de hoy, queridos amigos. Desde una postura muy revisionista y muy formal, revisemos la conquista de México. Y si hablamos de la conquista de México, por supuesto que tenemos que hablar de la conquista de la fe, porque eso es lo principal que se conquistó de este pueblo, de nuestros ancestros, al surgir un nuevo pueblo, un pueblo mestizo, abuelas aztecas, abuelos de España, y allí la fe en Jesucristo. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Para tratar este tema, mire, recibo con afecto a Carlos Rodrigo Iturralde. Él es historiador revisionista. Él es argentino, nació en Buenos Aires, ha escrito varios libros, ha publicado diversos artículos muy interesantes y su especialidad es estos temas dificultosos y además temas muy cercanos a la fe, a la Iglesia Católica. Cristian Iturralde vino a México para impartir una serie de conferencias en una gira extensa por varias ciudades del país. Supe que estaba aquí y que me lo traigo. Bienvenido, Cristian. Roberto, muchas gracias por recibirme, un gusto. Bienvenido, amigo. Muchas gracias. Oye, tuve el gusto de estar alguna vez en el santuario de Nuestra Señora de Luján, ¿no? Y puedo decir que lo que la Virgen de Luján es a Argentina, Guadalupe es a México. Sí, América diría yo, porque la patrona de América. Cierto, Guadalupe. sí. ¿Qué? Somos un pueblo conquistado, es innegable. ¿Y todavía nos dura el berrinche después de 500 años? Yo diría que más que conquistado, por la connotación, digamos, indudablemente negativa que ha ido adquiriendo este término a lo largo de los años, somos una nación o somos un continente liberado, diría más bien yo. Ajá, ¿liberado de qué? Liberado justamente de la opresión, de la esclavitud a la que se tenía a los pueblos indígenas, por ejemplo, el Imperio Azteca, o los mayas, o el Imperio Inca. Realmente aquí se vivía una situación catastrófica, porque cuando se enaltece, Roberto, por ejemplo, las presuntas virtudes o actitudes de los pueblos precolombinos, uno empieza a revisar un poco la historia y va viendo que esto era un caos total antes de la llegada de España y de la Iglesia, ¿no? Sacrificios humanos sistemáticos, canibalismo, guerras constantes y el pueblo, el hombre llano, el hombre de a pie, sin un solo derecho. Entonces, evidentemente por eso varios pueblos indígenas eligieron y buscaron aliarse al nuevo orden hispano-católico. Un día decía el emperador Moctezuma, tengo ganas de una nieve de limón. Y ahí van corriendo hasta el Popocatépetl, a establecer una cadena humana, porque todo se cargaba en las espaldas como animales al lomo, a traer nieve desde allí, porque él quería una nieve de limón. Así eran las cosas, ¿eh? Sí. Y un día llegó un español que acabó siendo un fraile franciscano, ahora beato, Sebastián de Aparicio, que llegó para poner aquí toda una empresa de carretas y construyó caminos. Te digo, luego acabó de fraile franciscano. Pero cuando él vio que aquí todo se cargaba sobre las espaldas, los mecapales, así se les llamaba, mecapali, dijo no, carretas y la rueda. La rueda. Y se acabó. O sea, tuvo que llegar la rueda en manos, y no de los conquistadores, fíjate. Sí.
ya de gente de iglesia, ¿no? Sí. Para que aquí se dejara de cargar como animales la Sí. carga. Sí, porque usted recuerda, la gente suele olvidarse que aquí básicamente el nivel se vivía prácticamente en el neolítico, por lo menos la gran mayor parte de las culturas americanas indígenas estaban todavía en el neolítico, de modo que se beneficiaron no solo espiritual y materialmente, como veremos seguramente más adelante, digamos, es indudable que este contacto, esta intervención de España y de la Iglesia terminó por ayudarlos, ¿no? Por ayudarnos, digo, porque somos todos una mezcla, ¿verdad? Porque no es como, si volviéramos al pasado, entonces esto sería una carnicería humana y sería un festín antropofágico, un festín de canibalismo donde nos comerían a nuestros familiares y donde sistemáticamente seríamos ejecutados uno a uno. De modo que, si fueran consecuentes, deberían estar dispuestos a ser ejecutados y a ser luego comidos y sus repartijas, no sé, por ahí, dada a algún vecino o algún amigo, pero no les conviene ser consecuentes si conocen su pasado. Necesitamos que nos hables más de esto, porque esa es una parte que no se ha expresado siempre muy bien. Solo se queda como, pues sí, sacrificios humanos, pero no se habla de la cantidad. Claro. Antes de esto, hablemos de momentos, de lugares, de fechas. ¿Cómo inició? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo se concretó la conquista de México? Hernán Cortés, conquistador de la Nueva España, como él mismo le llamó a este territorio, se embarcó hacia América en 1511 para la conquista de Cuba bajo las órdenes de Diego Velázquez y de donde zarpó en febrero de 1519 para llegar a Cozumel. Luego a Tabasco el 14 de marzo, donde el 25 de marzo fundó la villa de Santa María de la Victoria, en la que Fray Bartolomé de Olmedo y su capellán Juan Díaz celebraron la primera Santa Misa de la Nueva España y una de las primeras de América. Y en abril a las costas de Veracruz, como también él mismo la llamó, con un contingente de unos 450 soldados, para luego llegar a Tlaxcala, tomar Cholula y de ahí a Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519, con 300 españoles y 3,000 tlaxcaltecas, con los que sitió la gran ciudad hasta que los mexicas se rindieron el 13 de agosto de 1521. Durante el sitio de 80 días a Tenochtitlan, según informa el conquistador, murieron por combate 67,000 mexicas y 50,000 por hambre, aunque otras crónicas estiman las muertes en el doble. Tras la caída, los siguientes 3 días se suscitó un éxodo de mexicas que abandonaron su ciudad para evitar morir masacrados por los cerca de 200,000 indígenas aliados de Cortés, que con desproporcionada crueldad se dieron al saqueo de la ciudad, no obstante su rendición, cosa que no era habitual en guerras europeas. Pero continuaron la batalla, asesinaron a la nobleza y masacraron a millares, hasta que solamente sobrevivieron niños, como refieren Francisco López de Gómara y Bernal Díaz del Castillo en sus crónicas. Tras el horror de la masacre perpetrada en Tenochtitlan por los indígenas, horrorizado Cortés por tan desproporcionada crueldad, solicitó a la corona española la urgencia de que enviase personas religiosas de buena vida y ejemplo, como refiere su cuarta carta de relación al emperador Carlos V, del 15 de octubre de 1524, en la que le recordaba: «He enviado a suplicar a vuestra majestad mandase proveer de personas religiosas de buena vida y ejemplo», y específicamente solicitó religiosos franciscanos de buena y santa vida, con la esperanza de que pudiesen provocar buenos frutos en toda la Nueva España. La elección de los evangelizadores recayó en los frailes franciscanos por autoridad del Papa Alejandro VI, quien ordenó que debían ser hombres preparados y temerosos de Dios. Así está el recuento de los hechos. Ahora, Cristian, a ver, antropofagia, comer gente, carne humana, ¿cómo fue eso? Mire, con respecto a esta realidad, muchos, digamos, marxistas, indigenistas o enemigos de la Iglesia han pretendido justificar esta práctica arguyendo que en todos los momentos históricos o muchas culturas en algún momento cometieron canibalismo o incluso sacrificios humanos. Ahora bien, la diferencia
del continente americano es que en ningún otro tiempo histórico se ejecutó de un modo sistemático, ni tampoco la cantidad que cuando usted quiera, yo le puedo hablar un poco de la cantidad de ejecuciones. ¿Ya? ¿Ahora? Mire, Antes de que te vuelvas a Buenos Aires. mire, yo especialmente en el trabajo que yo he publicado, en el libro 1492, Fin de la barbarie y comienzo de la civilización en América, en una parte hago un recuento, tomando todos los estudios disponibles, es decir, no solo los estudios que podrían ser considerados a priori favorables a la Iglesia, y uno puede llegar a la conclusión, tomando las cifras más moderadas, que en 150 años los aztecas ejecutaron entre 10 y 15 millones de personas. Au. Digo, usted fíjese que cada año por lo general se van descubriendo, digamos, muchos cadáveres en excavaciones, ¿no? De un modo involuntario, y uno puede ver que hay 200 personas ejecutadas. Y dice, ¿cómo saben que esas personas fueron ejecutadas, por ejemplo, por los mayas, incas o aztecas? Bueno, hay una técnica que permite saber el momento de deceso de esa persona, y después hay forenses especialistas que pueden saber, exhumando los huesos, cuál fue, digamos, el modo de ejecución. Es decir, que ya la propia ciencia se ha encargado de confirmar cuánto decían los cronistas en cuanto a la criminalidad que tuvo el imperio azteca, el imperio inca y el imperio maya. A ver, una vez que cayó la Gran Tenochtitlan, y te voy a pedir, Cristian, que por favor nos hables de cómo ocurrió, que profundices en eso, porque Hernán Cortés con 800 hombres, Exacto. o sea, ¿no?, enfrentado a toda una nación, pues es fácil calcular, ya, ni entren a la batalla, van a perder, ¿no? Pero no lo hizo solo. Exacto. Necesitamos que nos hables de esto. Y luego te dejo la pregunta porque hay que hacer una pausa. ¿Cómo es posible que después de la conquista no haya ocurrido un solo levantamiento, un solo acto de sedición, una sola manifestación de protesta? Jamás. ¿Eso qué quiere decir? ¿Estaban felices? Una pausa. Volvemos con más de La Verdad, de la conquista de México. Librerías Verbum, más de 20 años de servicio. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. En este 2022, la nueva forma de peregrinar es navegar desde Tierra Santa siguiendo los pasos de San Pablo por Turquía, Grecia y la ruta de la Sagrada Familia por Egipto. En Tierra Santa, la Anunciación, la Natividad, el río Jordán, el mar de Galilea, y en Jerusalén, el Cenáculo, el Huerto de los Olivos, la Vía Dolorosa y el Santo Sepulcro. Luego, a bordo del crucero de la fe, la ruta de San Pablo por Chipre, Éfeso y Atenas. En Egipto, una expedición bíblica por los lugares de la Sagrada Familia. Además, el legado del Egipto cristiano y la monumental arqueología a lo largo del Nilo. Reserve cuanto antes. 55 49 80 86 41 o 55 52 07 95 11 y en www.viavaticano.com. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano.
En respuesta a varias solicitudes, con mucho gusto le doy a conocer que iniciaré un nuevo curso del Evangelio de San Marcos vía Zoom. Será todos los viernes a las 7 de la noche. Comenzamos el primer viernes de junio. Las inscripciones están abiertas. Información e inscripciones en nuestro sitio www.verycreer.com. Dese la oportunidad de conocer al sorprendente Jesús del Evangelio de San Marcos, todos los viernes de junio a las 7 de la noche.